Muy buenas noches todos, bienvenidos al seminario número 33 con el tema correspondiente a evaluación de proceso individual. Entonces vamos a comenzar. Como bien recuerda, y a manera de repaso, eh, hemos establecido que el trabajo que hacemos de adicciones, nuestro modelo, utiliza un enfoque biopsicosocial de las adicciones, que significa que además de la descripción psiquiátrica que nos proporciona el DSM-5 para poder evaluar una situación de dependencia, nosotros complementamos la información para entender de manera más amplia y a profundidad lo que es la dependencia más allá de la cobertura psiquiátrica. Y nos referimos a que se tienen que abordar temas de salud mental, funcionamiento psicológico, este, todo este contexto familiar como una parte complementaria que puede favorecer o no el desarrollo de una situación de dependencia, como el mismo contexto comunitario con todos estos ingredientes que tienen que ver con la normalización del consumo y a nivel social la posibilidad de acceso o no de los derechos humanos. Entonces, cuando nosotros revisamos los diferentes factores de riesgo y ya revisamos no nada más la dinámica de la ingesta y el consumo de sustancias, sino el entorno, y que el entorno tiene que ver individualmente con la salud mental y el funcionamiento psicológico, los sistemas familiares, el contexto comunitario y social. Entonces, este es el enfoque que proponemos y es importante porque si vamos a evaluar, todo esto es el marco para poder construir un instrumento de evaluación. Entonces, la evaluación la vamos a hacer sobre esta complejidad y diversidad de factores de riesgo que están presentes en los procesos de dependencia, ¿no? La variación de estos factores de riesgo es lo que nos va a decir si hay una regresión, si hay un estancamiento o hay una evolución favorable de esos factores de riesgo que tiendan a convertirse en factores de protección. También es importante recordar nuestra definición de comunidad terapéutica, que de acuerdo con Elena Gotti es esta inserción residencial donde hay un programa altamente estructurado y por ello entendemos que hay un programa de organizaciones de diferentes áreas con diferentes temáticas que tienen que ver con lo terapéutico, con toda la parte elaborativa, sea la técnica que se utilice, psicodrama, psicoterapia de grupo, tribuna, todas esas se pueden utilizar, grupo de encuentro, grupos de confrontación. Y bueno, aparte de toda esta área de actividades psicoterapéuticas, tenemos las organizativas de la vida cotidiana de la comunidad terapéutica, la recuperación escolar y actividades artístico-culturales y también la construcción de capacidades laborales. Si estamos de acuerdo, todas estas áreas son muy importantes para los procesos de rehabilitación, porque al momento que hablamos de la reinserción social, estamos hablando de una serie de capacidades que permitan esta reinserción social. Entonces, quien no tiene competencia laboral o no tiene claro un perfil laboral que quiera, le interese desarrollar, entonces ese tema va a quedar así como muy abierto, ambiguo y con una gran dificultad para poder definir de manera concreta un proyecto de vida. Y lo mismo el área educativa, ¿no? Si estamos trabajando preponderantemente con adolescentes, cobra mayor importancia la actividad de estudio. Yo creo que después de las actividades psicoterapéuticas, la recuperación escolar y el avance de grado en el sistema escolarizado es fundamental, fundamental. Y en un proceso de tratamiento mínimamente se puede avanzar toda una secundaria o toda una preparatoria. Entonces, si llegan con la preparatoria, sería muy, muy ideal y agradable que los procesos de reinserción transcurrieran ya estando las personas en tratamiento en la universidad, ¿no? Inscritos, saliendo de la comunidad terapéutica a la universidad. Y bueno, entonces podemos establecer indicadores, principalmente
con todas este conjunto de actividades, con respecto al objetivo, con respecto al entorno que tiene que ver con los operadores, que tiene que ver con los pares en tratamiento y con consigo mismo, por supuesto, y con todas las actividades del programa, educativas, laborales, artístico-culturales y elaborativas. Eso es lo que se evalúa. Recordemos que en las evaluaciones tenemos evaluaciones de proceso, evaluaciones de resultado y evaluaciones de impacto. Nosotros lo que necesitamos en este momento es una evaluación de proceso para poder determinar cuáles son las problemáticas con las cuales iniciamos un tratamiento, identificar los factores de riesgo o las principales problemáticas en las que buscamos incidir, poder observar cómo evolucionan durante el tratamiento factores de riesgo y ver si hay variabilidad y por lo tanto poder decir se han modificado estos factores de riesgo, se cumplieron los objetivos del tratamiento, se puede dar un alta. Entonces, como ven, la evaluación de proceso es fundamental para poder darle una circularidad y comprensión a los procesos durante el tratamiento. Ya la de resultados es pues, principalmente ver si concluyen el tratamiento o cuánto tiempo están en él. Y las de impacto son fundamentales también porque se trata de ver cómo se mantienen los cambios después de un programa de tratamiento. Si 5 años después del egreso tú te mantienes no solo en abstinencia, sino que también sigues en la escuela o tienes un trabajo, no has cometido un delito y muchas otras variables más, podemos hablar de una eficacia importante del modelo de tratamiento. Como ven, estas evaluaciones nos pueden decir, por un lado, durante el proceso hay avances, pero si todas las personas que entran a tratamiento inmediatamente reinciden, esos avances, pues no sabemos si son relativos o en realidad no hubo ningún avance. Siempre que nosotros comparamos una evaluación de proceso con una de impacto, es que podemos decir que efectivamente las actividades que se realizaron durante el tratamiento y el objetivo lograron cumplirse y las personas se rehabilitan después de este largo proceso. Desafortunadamente en México, los programas de prevención y de tratamiento no se evalúan, no se evalúan. Tenemos pocas referencias de programas de prevención y de tratamiento evaluados. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos de los estándares de calidad? Bueno, si nosotros tenemos un programa de tratamiento que es evaluado, podemos decir que cumplimos uno de los principales estándares de calidad a nivel internacional. Por eso es importante y también nos da la posibilidad de crear evidencia del tratamiento y poder decir cómo es que funcionan estos modelos, ¿no? Y su eficacia. Como ustedes saben, el objetivo del tratamiento es promover cambio psicológico y estilo de vida, y eso es amplísimo. El cambio psicológico, de una manera más concreta, sabe que nos estamos refiriendo a que la persona pueda tener un manejo de la ansiedad, que utilice de una manera más moderada mecanismos de defensa, que no se utilicen masivamente, principalmente los mecanismos proyectivos, y que se creen a nivel psicológico eso, ¿no? Y que por otro lado se construyan habilidades sociales para la reinserción social y que tengan que ir, en primer lugar, escuela, trabajo y el arte y la cultura como entorno más amplio. Eso es lo que se evalúa. Bueno, recuerden que nosotros planteamos que la comunidad terapéutica en la inserción, la técnica que utilizamos tiene que ver que esta inserción va a facilitar que las personas actúen de cierta manera durante el tratamiento. Y tenemos la hipótesis de que detrás de todo problema de dependencia le subyace problemas de tipo emocional. Estos problemas emocionales son los que sostienen y mantienen la necesidad del consumo compulsivo. Es decir, el problema emocional es la fuente
del monto de ansiedades, de duelos, de traumas que mantienen a la persona en una necesidad de consumo para mitigar ese mismo estado. Entonces, lo que vamos a tratar, aparte de estar en un espacio libre de drogas, es decir, que haya abstinencia, tenemos que trabajar estos mecanismos, estas maneras del manejo inadecuado de los problemas emocionales. Ese es el entrenamiento que tienen durante el tratamiento. Entrenarse a tolerar la ansiedad, no generar procesos regresivos y funcionar de una manera muy defensiva con los demás, que trae como consecuencia relaciones muy inestables, ¿no? Muy inestables y poco significativas. Entonces, la idea de la intervención es trabajar los conflictos. Esta va a ser una parte importante para construir indicadores que tendríamos que ir evaluando durante el proceso. ¿Cuáles son estos indicadores? Pues bueno, hay que buscar conductas que nos hablen de ese manejo de la ansiedad. Alguien que no tolera la ansiedad puede ser muy impulsivo, por ejemplo, y decir impulsivo se convierte en una conducta observable. Si es muy impulsivo, ¿cuál sería el contrario de lo impulsivo? Pues podría ser control, impulsividad, control, impulsividad, mediación. Y aquí está padre porque podemos pensar en polaridades que nos permitan ver una variabilidad. Hemos dicho que la salud y enfermedad es un gradiente, que son dos polos de una misma cosa, y que de la salud a la enfermedad podemos establecer un gradiente dependiendo de ciertos indicadores, donde puede haber un punto intermedio que habla de que no hay una enfermedad como tal, pero tampoco una salud como tal, o bien hay una tendencia más hacia la salud o una tendencia más hacia la enfermedad, dependiendo del gradiente de los indicadores, ¿no? Entonces, las polaridades de conductas pueden ser una excelente base, se llaman escalas de Likert, que nos permita a nosotros ver cómo varía una conducta en una polaridad que nos interesa observar para ver si va evolucionando el tratamiento. Entonces, siempre, ustedes ven que siempre se menciona la impulsividad cuando estamos hablando de casos de dependencia. Otro hecho que siempre vemos es la agresión. Ah, bueno, pues entonces veamos agresión con otro polo de la agresión, ¿no? ¿Cuál sería el polo contrario a la agresión? Pues a lo mejor la contención, la mediación, la resolución no violenta de conflictos, en fin, ahí tendríamos que trabajar unos textos que sean muy adecuados para nombrar esas conductas. El chiste es que nosotros tenemos que medir la agresión, llamémosle como mejor nos haga sentido, pero encontremos esa polaridad que nos dice que al ingreso del tratamiento puede estar en un punto de la escala de Likert y este puede variar. La agresión puede aumentar, incluso luego puede ser que cuando empeoran ciertas situaciones, se gana en otras. Por ejemplo, alguien que primero estaba muy bien y de repente es muy opositor a los operadores de la comunidad terapéutica. Siempre está en contra, siempre los está criticando, cuestionando. Entonces ahí puede haber un cambio aparentemente negativo, pero no, porque antes simulaba y ahora es genuino. Entonces ganamos nosotros en poder observar un comportamiento real, ¿no? Y que podemos verificar. Ahora, esa oposición al equipo operativo puede ir variando, ¿no? Pueden empezar a construirse acuerdos, se le puede encontrar sentido al tratamiento, se le puede ir agarrando el gusto, ¿no? A ciertas cosas del programa o a todo el programa. Cuando uno encuentra situaciones en las que eh, pues los adolescentes, las y los jóvenes no se quieren ir al programa porque están bien, porque les gusta, porque saben que le pueden sacar más jugo, es cuando dices, mira,
se arraigaron al programa, ¿no? Y les gustan las actividades, les hace sentido los objetivos, entonces eso se mide, se mide. De hecho, también podemos medir el arraigo al programa o la adherencia al programa de tratamiento. Nosotros que hemos discutido mucho del ingreso voluntario e involuntario, nosotros podemos medir cómo se va comportando a lo largo del tiempo la adherencia terapéutica. Y entonces con evidencia nosotros decir, los 3 primeros meses están cañones, porque no hay adherencia terapéutica, hay un pensamiento persistente de huir, de escaparse, de abandonar, y si logramos contenerlo los 3 primeros meses, se empieza a manifestar la adherencia, toman otro sentido las actividades, hay más pertenencia y cambia, ¿no? Entonces vean, estos indicadores, cuando tenemos los precisos, los que justamente indican una evolución y unos cambios fundamentales en el proceso, pues resultan la principal referencia para saber si estamos atinando o nos estamos equivocando, o saber de cuál es la fuente de que no avanza un proceso, porque acuérdense que puede ser causa del equipo, del modelo o de las resistencias de la familia y del usuario, o que simplemente no es una situación que pueda favorecerse de un programa de tratamiento. Cuando nosotros alcanzamos a discriminar esto, pues sabemos si es útil o no poder invertir todo el esfuerzo con una persona o mejor elegir otra para que el esfuerzo valga la pena. Y esto lo podemos documentar. Evaluar significa que nosotros vamos a poder adquirir mayor habilidad y tino cuando decidimos aplicar el tratamiento y con quién lo aplicamos. Entonces, esta es la hipótesis de que en la comunidad terapéutica se actúen los conflictos y ahí vamos a tener todas las pautas de comportamiento evaluables para decir cómo avanza el proceso. Hay otra hipótesis de la comunidad terapéutica que está bien que hagamos este repaso porque tenía rato que no hablábamos de comunidad terapéutica. Y es que hay un proceso, como ustedes bien saben, las personas en una situación de dependencia han simplificado al máximo su estilo de vida, ¿no? Pocos conocidos, siempre monotemáticos, básicamente absorbidos por la necesidad de consumir la sustancia, de utilizarla, de reponerse de los efectos y de volver a buscar la sustancia, lleva la aplicación de casi todo el tiempo que uno tiene. La gente con la cual uno se rodea tiene que ver con esta práctica, incluso la ideología que hay alrededor, es toda esa parte cultural que reproduce la cultura del consumo de sustancias, ¿no? Entonces, si entran bajo este perfil de vida simplificada e ingresan a una comunidad terapéutica que presuponemos, de eso nos tenemos que encargar, que sea una vida compleja, ¿no? Bien organizada desde las 24 horas, desde que te levantas hasta que te acuestas, cada actividad tiene sus tiempos y se cumplen puntualmente sin posibilidad de cambio. Acuérdense que una de las funciones más importantes que tenemos es presidir el encuadre terapéutico. Una de ellas es que el conjunto de actividades se cumplan en tiempo y forma con los objetivos establecidos y los participantes contemplados. Esa es nuestra principal tarea en comunidad terapéutica. Bueno, la idea es que pasan de una vida simplificada a una vida compleja. Y ahí la hipótesis es que si uno está en un entorno y vida organizada, compleja, se empieza a estructurar nuestra forma de pensamiento también de forma compleja. Y que así como se trabajan con los conflictos externos, hay un proceso en el que nosotros introyectamos la experiencia y buscamos también pensar sobre nuestros conflictos internos, ¿no? Estas dos hipótesis son complementarias y justamente esto es lo que tenemos que medir. Bueno, vamos ahora sí al instrumento. Eh, Como les decía hace rato,
de lo que se trata ahorita es de entender cómo está construido el instrumento para que el siguiente seminario hagamos uno que esté ad hoc a las necesidades que tenemos en este grupo. Bueno, el instrumento tiene como finalidad sintetizar los procesos de cambio de las personas en tratamiento en comunidad terapéutica, a partir de un conjunto de observaciones e indicadores que se traducen en pautas de comportamiento. Su empleo implica medir justamente la conducta observable de las personas durante el proceso en relación a objetivos, actividades, fases del tratamiento, relaciones consigo mismo, con la comunidad, los consejeros, las reglas, la familia, la vida cotidiana y la relación con las sustancias. Aquí tenemos un marco muy amplio. Cuando nosotros elegimos indicadores, lo que estamos queriendo decir a nivel metodológico, que no vamos a medir todo, no se trata de medir todo, sino de medir los procesos sustantivos. Entonces nosotros tenemos que elegir de esta posibilidad tan amplia de elegir indicadores, cuáles son los más importantes que nosotros tenemos que estar observando. ¿De acuerdo? Por supuesto, la adherencia terapéutica es uno que nosotros tenemos que medir, porque eso nos habla de si hay una modificación de manejo del deseo del consumo, o de una justificación de arraigo a decir, pues yo puedo consumir y no me pasa nada, ¿no? Y hacer caso omiso de todas las problemáticas en las que nos vimos envueltos y metimos a todos los demás. Entonces, la misma conciencia de enfermedad puede ser evaluada, puede ser evaluada en relación de toda esta narrativa que uno explicita para hablar de los problemas, porque a veces podemos nombrar problemas, pero sí, pero no hay tos, yo los manejo. Imagínense ustedes un paranoide con estas características de personalidad hablando de sus problemas. Por supuesto que va a haber los problemas, pero le va a echar la culpa a los demás, ¿no? Estoy así por esto, por lo otro, y obviamente culpabilizando a la familia, a la mamá, al abandono, nunca le hicieron caso y él siempre se quedó solo, pobrecito, abandonado, ¿no? Eso es un paranoia. Pero ahora imagínense cómo contesta un narciso. ¿Problema? Yo no tengo problema, yo estoy bien. Esto Ujú. es para que mi madre esté tranquila. Pero la friega que nosotros nos llevamos con un narciso, ¿eh? Porque no quiere tratamiento. Y establecemos una relación que difícilmente va a producir un aprendizaje para cualquiera de los lados. Bueno, entonces elegir los indicadores es la principal tarea que nosotros tenemos para poder pensar cómo estamos haciendo nuestro trabajo, si es útil, si vamos avanzando o si tenemos que innovar metodológicamente. ¿Vale? Bueno, para tener un control de este proceso de evaluación es útil considerar las siguientes advertencias. Hay que asignar a una persona, un consejero, operador, servidor, que realice periódicamente la evaluación y que le dé seguimiento a un caso. Es decir, yo tengo a cinco, al Pedro, al Irigotes de hace 15 días, al Chema, a Juan y a Regina. Y yo voy a estar, ahora sí, voy a hacer marcaje, ¿no? Voy a estar pendiente de cómo los veo. No es lo mismo ver a todos que ver a uno en el grupo. Entonces, nos quedamos con una tarea, nos repartimos y así podemos observar detalladamente los procesos de cuánto les gusta. Si somos 8 operadores, podemos ver a 40. Y claro que cada quien puede dar un seguimiento bien detallado de 5. Si somos 8, 5 cada quien, 40. Habrá una friega, pero también podemos llegar a 10, ¿no?
O sea, se puede dar un seguimiento individualizado a los procesos de 80 personas si somos 8 y cada quien lleva 10 casos, ¿no? Bueno, hay que repartirse. Para mí, una cantidad media, ¿no? Que ya implica una jornada completa, es 8 casos, 7, 8 casos. Ahora, hacemos nuestra evaluación y la presentamos en equipo. Y hay que considerar la fase del proceso de tratamiento. Hay quien recién ingresó, hay quien lleva 2, 4, 6, 8 meses. Eso también hay que tomarlo en cuenta en la evaluación, ¿no? Porque si está en el octavo mes y no vemos absolutamente ningún rasgo de pertenencia al programa, decimos algo está mal, ¿no? O sea, él no se ha apropiado de las cosas ni le encuentra sentido y está muy forzado y nosotros tenemos que jalarlo con 10 cuerdas y pues es difícil y no está avanzando nada. Para evitar los sesgos subjetivos, esta es una evaluación de observación participante, es decir, nosotros estamos junto con ellos en las actividades y ahí mismo hacemos nosotros las observaciones. Bueno, puede ser que uno de los casos que nosotros llevamos nos haga ruido o nos haga contratransferencia. Y bueno, el caso que siempre citamos, ¿no? Si yo me he divorciado 5 veces y vuelvo a cometer la misma tontería, los mismos conflictos, le echo la culpa a los demás y yo no reconozco mis broncas para elegir un tipo de pareja y poder empezar y después ya no aguantar los conflictos y me divorcio. Y eso lo he hecho 10 veces. Digo, ¿cómo carajos voy a dar yo una terapia de pareja? Entonces, cada uno de nosotros eh, hay que procurar en lo mayor posible tener nuestro propio proceso, evitar nudos ciegos y también sabemos que nuestra observación puede estar sesgada porque puede haber que me agrada o me cae mal o medio me simpatiza. Siempre tenemos una relación afectiva que nosotros tenemos que tratar de ser objetivos con la relación, con esta subjetividad. Lo que hacemos entonces es que la evaluación que hacemos nosotros de manera individual la sometemos a opinión de todo el equipo y ténganlo por seguro, se corrigen algunas veces, ¿eh? No, 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 o sea, yo no sé por qué dices que va bien si sigue haciendo las mismas cosas del mes pasado, se meten las mismas, no, tú le estás viendo bonito, no sé por qué, ahí lo revisarás en tu terapia o en tu supervisión, pero está siendo muy condescendiente. Tú le estás poniendo que va de maravilla en el proceso. ¿Qué te pasa? El equipo tiene que aprender a discutir estas cosas. La evaluación es un pretexto para que el equipo pueda articular sus diferentes puntos de vista y su formación como equipo multidisciplinario. Entonces tenemos que aprender a discutir, no ser jarritos de tlaquepaque, podernos confrontar, podernos decir, me parece que la estás regando, ¿eh? Y aprender, por supuesto. Entonces, el que pasemos de la evaluación individual a la evaluación de equipo resta un poco el sesgo subjetivo. Por otro lado, si nosotros tenemos procesos de formación y empezamos a compartir conceptos, lo que significa cada uno de los conceptos, cada vez nos vamos a poner mejor de acuerdo, ¿no? Entonces, todas estas cosas evitan que nosotros hagamos un sesgo y una observación más subjetiva que objetiva, ¿vale? Bueno, lo que nosotros hacemos es estas escalas de Likert de las que les hablaba. Y podemos tener 3 calificaciones. Mejoramiento, eh, a ver, aquí estaba. Es que no les quiero mentir. Es regresión, la R es regresión. Es regresión, estancamiento y progreso. Nada más que déjenme, aquí está anotado. Mejoramiento, persistencia y regresión. O sea, mejoramiento quiere decir que el indicador nos está señalando que la polaridad se mueve
para bien en el avance terapéutico. Persistencia es que se mantiene igual, ¿no? Que en unos aspectos, o sea, uno no cambia todo, cambia algunas partes y deseablemente tienen que ser las que mayor conflicto nos causan. Algunas áreas van a mantenerse más o menos igual, entonces tampoco es bueno ni malo que haya persistencia. Y cuando hay regresión, fíjense que en psicoterapia, a veces una regresión justamente nos mete en ciertos conflictos que nos permiten ver cosas que no veíamos regularmente, ¿no? Cuando nos empezamos, por ejemplo, que adoptamos un comportamiento muy, muy infantil, eso puede ver con un proceso regresivo mío, pero del cual yo no me percataba. Y después este queda a la vista de todos, entonces, este, esa regresión puede ser un buen ingrediente para el avance terapéutico. Bueno, tenemos estas tres evaluaciones. Lo importante no es la calificación que damos, lo importante es la variación de la calificación en el segundo, en el tercer, en el cuarto, en el quinto mes. Es ver los efectos de nuestras intervenciones. Entonces, la primera evaluación que podemos tomar como línea base, pues bueno, así es como llega, ¿no? Así tenemos todos estos indicadores y estas son las pautas de conducta. Lo que se espera es de que estén fatales en muchas áreas, ¿no? Que no tengan cercanía con las personas, que sean agresivos, impulsivos, pues todo eso de lo que hacemos los diagnósticos. Esa va a ser la primera evaluación. Bueno, ya después la vamos viendo cómo evoluciona en el tiempo. Es interesante ver, por ejemplo, algunos posibles engaños, porque hay algo que en comunidad terapéutica llaman como sí. Esta idea del como sí en comunidad terapéutica, ¿eh? El como sí es, si no entiendes lo que estás haciendo ahorita en el proceso, no importa, tú hazlo como si lo entendieras, pero a la larga te vas a dar cuenta de los beneficios de mantener un ritmo de trabajo, de actividades y vas a poder darte cuenta que te beneficiaste. Entonces, no importa si al principio no lo entiendes. A eso se refiere el como sí. Pero el como sí psicoanalítico nos habla de otra cosa. El cómo sí es aquel que tiene temor a perder las relaciones significativas, importantes, principalmente las amorosas. Uno se super angustia frente a la posibilidad de perderlo. Bueno, nada más piensen cuando el novio o la novia está a punto de dejarnos y nosotros estamos profundamente enamorados. ¡Tam! Se nos cae el mundo, ¿no? Bueno, en menor grado nos pasa en las relaciones cotidianas con las personas cercanas. Entonces, el cómo sí puede ser un comportamiento que le agrade al otro y que nos garantiza a nosotros el mantenimiento de la relación afectiva. Eso es otro, ese cómo sí no es de fiar, ¿verdad? Lo que tendría que resolver la persona es el miedo a la pérdida y no lo está resolviendo. Está utilizando una defensa para ocultar ese miedo y mantener la garantía de que no va a perder al otro. Entonces, vean, cada indicador tiene su chiste, su profundidad, sus características, y justamente ahí está la clave, ¿no? Cuando uno elige un indicador y una polaridad, nos va a decir mucho del marco teórico o de la explicación que nosotros tenemos sobre lo que queremos evaluar. Por ejemplo, si decimos así a bocajarro, ¿qué es lo que debe de cambiar en un proceso terapéutico? Y por supuesto, no se atrevan a decir que la abstinencia. ¿Qué tiene que cambiar? Si nosotros tenemos claridad de qué tiene que cambiar en un proceso, vamos a poder determinar nuestros indicadores y establecer las polaridades que queremos medir en las escalas de Likert. ¿De acuerdo? Bueno, mm,
Ya lo vimos. La supervisión es un elemento importante, ¿eh? Para no solamente darle certeza a al trabajo del equipo. Una supervisión es un espacio donde alguien ya más avesado, de más experiencia, con mayor entrenamiento, supervisa a un equipo para ver cómo está realizando la tarea. Y esta revisión, supervisión, tiene que ver con la aplicación de un marco de referencia, de un marco teórico, y cómo aplica la técnica y el resultado que se está teniendo. Eso, dicho así de manera tan sencilla, es la mejor posibilidad de aprendizaje de lo que sería todo un modelo de tratamiento, porque se pone en juego toda la formación teórica, toda la experiencia que tenemos, las horas de vuelo de estar viendo procesos, de estar revisando casos, de estar resolviendo este, hipótesis que no están funcionando y cambiamos la estrategia, de cómo es cuando tenemos mejores resultados. Entonces, la supervisión es la que permite que un equipo amarre, se cohesione, trabaje en grupo en función de la tarea, no del poder, y esto subrayen, no del poder, sino de la tarea. Es, culturalmente nosotros somos poco dados a ser críticos, a hacer cuestionamientos, a hacer confrontaciones. Preferimos darnos como el avión o meternos en broca, pero sí bien que nos gusta grillar. Entonces, estas cosas, por supuesto que suceden también con los equipos, que tenemos que cuidar. Por eso las supervisiones. Las supervisiones es esto que alguien dice que cómo cuidas al cuidador, pues con las supervisiones. Con las supervisiones cuidamos a los operadores de comunidad terapéutica, mantenemos la salud mental. Cuando en las supervisiones te das cuenta, cuando alguien puede estar en una condición de burnout, dice, compa, vete a dar unas vacaciones, acuérdate que no dejes tu terapia y nos vemos en unos 3 meses o 2 meses. Esto del burnout es algo muy complicado porque lo que tenemos en realidad en la operación de los programas de tratamiento, somos personas que regularmente no vamos a terapia, no somos supervisados y todo lo que sucede en la comunidad terapéutica no lo tragamos. Y no hay quien aguante más de 5 años así. Y si aguanta, entonces ya se crean formas inadecuadas de operación técnica, ¿no? Después por eso los equipos rinden poco porque pues, ya están bien agobiados, ¿no? Apenas se tocan y ya se están peleando. ¿No? Cuando uno va al trabajo y uno siente ya ese hueco en el estómago, ah, dices, aquí ya no está padre. Se está produciendo mucho malestar, se está perdiendo satisfacción del trabajo, no existe una proyección de crecimiento y desarrollo. Ya es un agobio, ya es una situación de cansancio. De hecho, se llama cansancio laboral, ¿no? Bueno, algunos ejemplos de indicadores que nos pueden permitir construir polaridades. Entonces, tenemos que estar pendientes de los conflictos. ¿Están de acuerdo? Los conflictos, la ansiedad, ¿qué comportamientos pueden traducir la ansiedad? La frustración, ¿qué comportamientos? La regresión, la fijación, la agresión, la impulsividad, la transferencia, los síntomas, los mecanismos de defensa, la compulsión de la repetición, la elaboración, tanto positivos y negativos, ¿eh? Hay que ver indicadores que nos hablen justo de la polaridad. Entonces, se queda de tarea que ustedes vayan pensando en qué indicadores a ustedes les hace una buena referencia de que va evolucionando el proceso de cambio de una persona. Entonces, es una cadena de preguntas.
¿Qué cambia en un proceso de tratamiento? ¿Qué áreas? ¿Qué indicadores podemos poner en esas cosas que tiene que cambiar? Cuando lleguemos al indicador, podemos elaborar una pauta de conducta que nos diga cómo se está comportando ese indicador y hacemos la escala de Likert. Le damos una valoración inicial y después el trabajo consiste en ver la variación en esa escala de Likert. Así se construye un instrumento de proceso. Vamos a ver un ejemplo. Indicadores de evaluación de proceso. Entonces, eh, la relación consigo mismo y su espacio. Ustedes, si ustedes recuerdan, en la mayoría de la literatura, cuando se habla del perfil de las personas que entran a tratamiento, siempre, bueno, frecuentemente se repite una característica y que existe una representación de sí mismo devaluada. Bueno, es importante saber cómo nos representamos, es decir, cuál es el self, el sí mismo. Y eso se traduce a que las personas nos digan, bueno, ¿cómo eres? Que nos digan, que lo vean y qué dicen los que lo ven y lo que nosotros observamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puede contestar el cómo es la relación conmigo mismo? Una persona que vivió un fuerte trauma va a hablar de una alta vulnerabilidad. ¿Qué va a decir este, cómo se representa a alguien que tiene una estructura depresiva? Bueno, vayamos a toda la tablita, de las neurosis. ¿Cómo contestaría una, alguien con neurosis histérica, fóbica, compulsiva, de disociación? Ya ahí tenemos, ¿eh? Ahí tenemos toda la carnita para pensar qué comportamientos me van a traducir eso que, cómo se representa la persona. Ahora también hay otras observaciones. Ustedes, yo no sé si han visto a las personas cómo tienen su cuarto, su oficina de trabajo, su escritorio, o en la casa, ¿no? Los calcetines por todos lados, no lavas los trastes, tu cuarto pues está todo aventado, es un caos. El espacio siempre nos habla de cómo está funcionando también nuestra cabeza. ¿Mm? Hay alguien, los obsesivos, todo tienes que estar perfectamente en su lugar y no te atrevas a mover ninguna pieza porque va y se te va el cuello, ¿eh? En las parejas esto es bien cañón. Ya te dije, no, hasta salen unas en Facebook ahí de va a lavar los trastes, pero con eso no se lavan los trastes y agarra un trapito para... Ese es para limpiar. Ya deja ahí. Entonces, cuando uno toma la iniciativa para arreglar la cocina, no, hombre, pues puro tache, puro tache. Bueno, la relación consigo mismo tiene que ver en si me alineo, si cuido mi aspecto o me descuido el aspecto, o si tengo una ideología donde antes nos dejábamos el pelo largo, y tener el pelo largo era estar de hippie en una contracultura, siempre cuestionando estas formas de gobierno capitalista y sociedades de consumo. Bueno, tiene un significado, ¿no? Bueno, hay que entender el significado de cuál es la representación de uno mismo. No necesariamente limpio es igual a bueno. Ordenado no es igual a bueno. ¿Quién sabe? Ordenado puede ser obsesivo compulsivo. Ah, bueno, la intención es entender por qué tiene el cuarto así, ¿no? Ah, pues es que tiene una estructura donde no aguanta ver un cuadro medio ladeado. Incluso a ti te ve a ese arete, Vicky, creo que está más abajo, a ver si lo equilibras, ¿eh? Y bueno, todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Hay que ver cómo nuestro self
nuestro sí mismo aterriza en un programa de tratamiento y nos va a dar información. Y vas a tener una diversidad porque todos tienen un trato diferente sobre sí mismo. Ahora, Oye, Simón, una pregunta aquí, sí, si puede. Entonces, digamos que tú lo has dicho, todos tenemos algo de esta parte de la estructura emocional, ¿no? Se puede medir cuando alguien puede manejar esta estructura, es decir, tolerar si eres impulsivo, eres controlador y puedes controlar la emoción al ver algo que no te gusta, no procedes a quererlo corregir, te detienes, lo observas, lo toleras, incluso lo dejas. ¿Eso es medible? ¿Es sí, cuantificable o algo así? sí, sí, es totalmente medible. Ahora hay que recordar muchas de nuestras, acuérdense cuando hablamos del trastorno de personalidad y que en la tabla que nosotros hicimos del psicoanálisis y todos los trastornos eran trastornos del carácter. Y cuando nosotros hablamos de trastorno del carácter, estamos hablando de conductas estereotipadas. Esas conductas estereotipadas son egosintónicas. Egosintónicas quiere decir que es como un atributo, una cualidad que me define y me gusta. Egodistónico es cuando me dicen eres un mamón. Ay, güey, no, ¿cómo crees? Entonces, aquí la dificultad es que precisamente muchas de las pautas de conducta son egosintónicas. Entonces nos parece una cualidad, incluso una, a veces una virtud. Y cuando se señala, entonces, si se señala a manera de crítica, lo va a tomar como una ofensa. Entonces, la idea no es justamente decirle a un narciso que se cree el hijo de Dios, el niño de oro, ¿no? O la mano de Dios. Así no se resuelve. Él poco a poco tiene que ir entendiendo porque además la realidad y la vida cotidiana le va a dar golpes de realidad, de que no es el hijo, no es la mano de Dios, ni es el niño de oro. Y ese proceso gradual lo va confrontando, no es que va a cambiar la estructura narcisista, pero sí las va a hacer más plásticas, ¿no? Hay narcisos que no pueden tener solo 10. Y si sacan un 6, aunque amerite un gran esfuerzo y sea un gran trabajo, nunca lo va a disfrutar, ¿no? Entonces eso tiene que, la idea de la terapia, que siempre decimos que en general se trata de construir aprendizaje sobre uno mismo, es como una persona aprende que justamente tiene esta manera de pensar y esa manera de pensar lo mete en líos y él mismo pueda verse en su dimensión narcisista. Entonces tiene chance de al menos no ser tan rígido y poder moderar sus comportamientos y no ser muy, muy encuadrado, ¿no? Entonces el indicador, por ejemplo, aquí que tenemos esa relación consigo mismo, sucio, limpio, no quiere decir que sucio es malo, limpio es bueno. Nos habla de una condición, porque fíjate, hoy justamente escuchaba en la lectura de un libro que una chica amaba y quería mucho su sangre menstrual, porque era el día en que no iba a ser abusada sexualmente por a sus perpetradores les daba asco la sangre. Y para ella la sangre era la protección. Si tú estás con unos pepenadores, tú ves basura, ellos no, ellos ven riqueza, negocio, emprendimiento. De eso se trata, ¿no? Ahora, acuérdense, nosotros estamos diciendo, hacemos un escáner y tenemos una primera evaluación, lo que nos importa es medir la variabilidad.
No el indicador en sí como una primera evaluación que dices, híjole, este está muy bajo, no tiene que avanzar muchos puntos de aquí a 5 meses. No, no, no. En algunos va a avanzar, en algunos van a permanecer igual y en otros va a regresar. La idea es que los cambios más certeros que esperamos se desarrollen. Y esos principalmente a nivel individual están centrados en el manejo de ansiedades y conflictos. Podemos establecer un indicador a nivel familiar. Ahí no hay vuelta de hoja. Tiene que ver con la relación conyugal y los modelos de crianza, la parentalidad. Eso tiene que cambiar. Hay que encontrar un indicador. Y tenemos toda esta referencia de los modelos de crianza positiva, ¿no? Que nos pueden ayudar. A nivel comunitario, ¿cómo están tus grupos de pertenencia? ¿Son de consumo, son de actos delictivos, son grupos de pares, es un equipo deportivo, es un grupo político? ¿Ah? La estructura de tu red social puede ser un indicador de avance o retroceso del proceso. Por ejemplo, alguien que estaba en las comunidades de adolescentes, sistema penitenciario, era un adolescente que pues avanzaba bien. Dices, mira, pues, tiene chance, tiene buenas posibilidades. Pero al momento de hablar de la familia, que era una familia criminógena, decía, yo voy a regresar a casa, yo no me quiero confrontar. Los indicadores era con la familia, ¿no? Si era de emancipación o pertenencia, decía, no, yo quiero estar con mi familia, yo voy a salir y ahí me voy a quedar. Yo los quiero, yo los amo. Nos gusta hacer cosas juntos, ¿no? Pues delitos. O que el del Inca es un buen ingreso para la familia. Entonces dices, cuando llegas a esa parte, pues ya se te devela toda la dificultad y el poco avance que tiene ese adolescente. Con ese indicador. Bueno, entonces, siempre, y pueden ser diferentes indicadores, podemos tener un grupo de 40, ¿no? Y cada uno puede tener un indicador de relevancia. De hecho, imagínense una reunión de equipo donde demos cuenta cada mes, a ver cómo vamos en indicadores. No, pues el Pedro está igual, ¿no? Y la Chona, no, hombre, esta va de 10, tenía 8 y sacó 10 ahora, ya está bien obsesiva con participar, con opinar, con mediar conflictos, con... Entonces, órale. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y qué interesante que tuviéramos una reunión de equipo al mes para medir, para hablar de las evaluaciones de proceso y distingamos por lo menos un indicador y una escala de Likert, una polaridad por cada uno de los participantes del tratamiento. Entonces, vean, aquí ponemos sucio, limpio, caos, orden, descuido, atención, devaluación, aprecio. Bueno, luego un indicador nos da información junto con otro. Entonces, no pensemos que un indicador se maneja solito, ¿no? Aquí, por lo menos, de lo que se trata de ver es de si existe un mínimo autocuidado en la relación con uno mismo, ¿no? O sea, hay casos de psicosis que tienen que ver con regar los excrementos por todos lados. Ya te da mucha información. O que cualquiera que quieran, ¿eh? No se sabe limpiar, se suena las narices y tira los papeles ahí al pasillo de dedicatoria, ¿no? Todo eso hay que evaluar. Bueno, otro indicador, relación con el grupo. Aquí ya es más, casi siempre estas evaluaciones consigo mismo no estamos muy acostumbrados a verlas, ¿no? Pero la relación con el grupo siempre, siempre nos va a dar así como que mucha certeza de cómo van los procesos. ¿Cuál es la relación que tiene una persona con el resto del grupo? Eso nos va a dar mucha información, no solamente de su personalidad, sino de su manejo emocional. ¿Cómo te llevas con los demás? Lejanía, cercanía. Un paranoide va a preferir la lejanía. Un
El diagnóstico clásico de las dependencias, un pasivo dependiente va a preferir la cercanía. Entonces hay una calificación diferente opuesta para cada uno de ellos, ¿eh? Cuando el paranoide está muy en cinco hacia la lejanía, el que logre llegar a 3 2 todavía hacia la lejanía va a ser un buen avance. Es decir, que logró acercarse un poco más. Pero el pasivo dependiente, sabes que la cercanía justamente reafirma su estructura y su conducta estereotipada. Él tiene que aprender a decidir solo, tiene que aventurarse, hacer cosas, organizar, dirigir un grupo, no estar allí para que le ayude alguien. Lo que se tiene que romper con el pasivo dependiente justamente es la dependencia que se proporciona a través de la cercanía. Oposición, cooperación. Hay alguien que siempre está en contra del grupo, ¿no? Y parece que esa es su tarea y su mandato. Quieren llegar a una conclusión, no, yo no creo que eso esté funcionando bien. O de cooperación, ¿no? Hay quienes saben que lo más difícil de lograr en los equipos terapéuticos es justamente esta cualidad de saber trabajar en equipo y el resultado de un largo proceso terapéutico y de aprendizajes de uno mismo en el aspecto laboral, ¿eh? Es difícil encontrar equipos fuertes, cohesionados, que trabajen de manera colaborativa, que disminuya la posibilidad de conflicto, de rompimiento, de agresión, de envidia, de burnout. Entonces, la cooperación es un indicador clave, la cooperación. Violencia, mediación también es clave. Hay quienes, si hay una bronca, la hacen más grande. Y hay quienes se ponen en medio y a veces les toca hasta un bofetón, ¿no? Pero quisieron parar la bronca. Pasividad, liderazgo, también ese indicador es relevante, ¿eh? De lo que se trata es de que ustedes vayan viendo las polaridades que les dan más información de los problemas que ustedes están observando. Por eso repito, ¿qué tiene que cambiar en un proceso terapéutico? Podemos decirlo a nivel general, pero después en cada caso tenemos que hacernos la misma pregunta. Juan, ¿en qué cosas tiene que cambiar? Y lo tenemos que tener claro. Y eso lo vamos a revisar mes tras mes. Y esto de verdad no lleva mucho tiempo, ¿eh? Es bien práctico. Relación con los operadores. ¿Quieren, quieren identificar un antisocial? Ahí. El antisocial siempre va a atacar cualquier expresión o forma de autoridad. ¿Quieren ver a los narcisos? Ahí lo van a ver. O sea, los que van a denigrar el trabajo de los operadores, van a devaluar las actividades del programa, ahí van a salir. Entonces, en la relación de la persona que pide ayuda con el que proporciona ayuda, es muy similar, no similar, pero sí es una relación asimétrica como la relación parental, ¿no? Dependencia, autonomía, ¿no? Estás en la adolescencia, entonces le vas bajando a tu dependencia y le vas aumentando a tu autonomía, ¿no? Clarito el indicador, por dónde tenemos que empujar. Que estás atacando la autoridad, bueno, este, pues ni dependencia ni autonomía, ¿no? Está en una posición de defensa, de ataque y fuga. Falsedad, sinceridad. Este también es importante. Falsedad, sinceridad. En un grado extremo, la falsedad es un rasgo psicopático. No siempre, ¿eh? A veces es necesario mentir. Pero incrementado esto, sí consolida un rasgo psicopático. Oposición, cooperación, ya lo vimos. Aislamiento, proximidad, también es interesante ese, que ya lo habíamos también visto también como alejamiento, ¿no? No, gracias. Eh, Otro ejemplo, con las reglas.
Transgresión, afirmación de la regla. Incongruencia, congruencia, adaptación, comprensión, conflicto, aceptación. Ahí está. Este otro indicador es súper importante. De hecho, yo sería el primero que dejaría para una evaluación en cualquier programa de tratamiento de adicciones. Por supuesto, no estamos hablando de una adaptación ciega, ¿no? No esperamos que las personas nada más porque les ponemos unas reglas las cumplan, sino el sentido de unas reglas acordadas que garantizan la buena convivencia. Cuando se rompen, obviamente estamos hablando de que se ataca el vínculo grupal, no nada más las reglas. Porque si todos aceptan una regla, es para poder distribuir mejor las cosas y las posibilidades para cada quien. Nadie cena después de las 10 de la noche. Y de repente si alguien se para a las 11 y se da un atracón y se come el desayuno del siguiente día y los otros no van a poder desayunar, ahí está. El rompimiento de la regla tiene un sentido. Adaptación, comprensión, conflicto, aceptación. Con la familia, dependencia, emancipación, clásico para medir el proceso de avance, el proceso de autonomía e independencia en la familia durante la adolescencia. Procesos de emancipación. ¿Cómo va ahí? ¿Se sigue viendo como un bebé dependiente o ya se ve como un adulto emancipado? Siempre están en esas dos broncas, ¿eh? Y le combinan abandono, acompañamiento, violencia, mediación. Luego se van repitiendo ya las polaridades, pero con diferente indicador. Relación con la sustancia. Todavía, bueno, esas conversaciones en el patio donde se juntan todos y empiezan a rememorar cómo la consumían, cómo la preparan. No, hombre, se ponen unas pachequeadas, ¿no? Hasta la huelen, ¿no? La imaginación es poderosa. Ahí te habla, ni siquiera les tienes que preguntar, ¿no? Dice, ¿cuál emancipación, no? Estos güeyes se les queman las habas por quemarle las patas al diablo. Sí saben que así se dice, ¿no? Pachequearse. Vamos a quemarle las patas al diablo. Deseo, control, esa es fundamental. Lo que nosotros buscamos es que las personas, no es que el único ítem del DSM-5 que dice el mismo DSM-5 nunca se va a remitir, va a ser el deseo del consumo. Siempre va a existir. Bueno, probablemente. Y lo que tenemos claro es que nosotros no buscamos que desaparezca, que se controle. A veces el control es la abstinencia, ¿no? Pero va a existir el deseo. Y tienen que hacer un gran esfuerzo para no sucumbir a ese deseo. Eso es control. Que no se confunda control. Bueno, te puedes tomar 5 y los sábados 6. No, control es justamente controlar el deseo, ¿no? Si sabes que no puedes, si te tomas una no paras, el control es no puedo, ¿no? Me reconozco que no puedo, aunque quiero. Vean, esa sería un super avance en los procesos de tratamiento. Súper avance. Yo sé que quiero, se me antoja, pero no puedo. Me va muy mal. Y bueno, así, este, los indicadores. Entonces, se queda de tarea para el próximo jueves que ustedes piensen un indicador. Aquí mismo los vamos a hacer, ¿eh? Piensen un indicador y nos ponemos a construir polaridades. Podemos evaluar escuela, la comisión de delito, vean aquí, orgullo, culpa. Pues el que tiene orgullo no va a cambiar nada y no va a modificarse la posición de orgullo, ¿eh? El que tiene culpa es el que tiene la posibilidad de reparar el delito que cometió. Pero cuando está en orgullo, no. Ya ustedes tienen ahí un diagnóstico que les dice, mejor si tienes 20 horas terapéuticas a aplicar, dalas a otras personas que la van a aprovechar. Y ese reto que, a ver, échamelo, yo sí puedo, bueno, después lo evalúan y
y se dan cuenta si fueron bien invertidas esas horas, ¿no? Estados del humor, actividades reflexivas, que son las psicoterapéuticas. Aquí podemos ver mucho, ¿eh? Ahora, monólogo. Sí se han dado cuenta, ¿no? Que siempre en un grupo hay quien quiere hablar todo el tiempo y ni siquiera escucha al otro, respira y aprovecha para volver a agarrar la palabra y duro y duro y dale y habla todo el tiempo. Es un grupo terapéutico, no le puedes decir cállate, le reclamas al grupo, pues ustedes no le dicen nada, pero el monólogo no es en sí malo, ¿no? Te está definiendo una estructura, un carácter, un estereotipo de comportamiento. Se habla porque hay necesidad de controlar todo, es una ansiedad bárbara. Y si aparte del monólogo hay un trastorno, un TDAH, entonces no solamente es un monólogo, sino un brincar de un tema a otro, a otro, a otro, ¿no? Y entonces se hace una insostenibilidad de una discusión en un tema, se hace delirante. Eh, Indiferencia, interés, pasividad, creatividad. Esto de la creatividad es interesante, ¿eh? Ustedes saben que todas las los conflictos que tenemos, sea por exceso de necesidad de placer o exceso de agresión, si estos se manifiestan de una manera útil, principalmente a través de las artes, es lo mejor que nos puede suceder en la vida. Porque entonces esos impulsos que regularmente son destructivos resultan ser útiles socialmente. Esa es una gran vía. Por eso siempre hay que utilizar todas las actividades posibles artísticas en el programa de tratamiento. Teatro, música, baile, danza, literatura, bueno, meditación también, ¿eh? Ya. Bueno, entonces queda de tarea. Este es el instrumento para que lo vean. Así de sencillo está. Lo utilizamos una vez al mes y vamos comparando, ya después hacemos una gráfica. Siempre se ponen notas, del lado derecho, un poco para interpretar la calificación justamente, para no caer en una generalidad que aquí sucio quiere decir malo, ¿no? Sucio tiene un significado, tratemos de explicitarlo ahí. Y así ya no se nos va ninguna calificación con otro sentido. Y ya está. Bueno, no caeré.